Muchas gracias. Buenos días. Bueno, como muchos saben, este 20 de julio de 1969 fue la fecha en que el hombre llegó a la Luna, y este 20 de julio del 2019 fue la fecha en que se cumplió los primeros 50 años de la llegada del hombre a la Luna. Parece mentira cómo en tan poco tiempo se pudo desarrollar una tecnología que pudo posibilitar la llegada del hombre a otro mundo, ¿verdad? Bueno, parece que todas las historias que tienen que ver con el programa Apolo, el programa que llegó el hombre a la Luna, arrancan desde este momento, desde ese famoso discurso del presidente Kennedy en la Universidad de Rice en septiembre de 1962, cuando dijo que Estados Unidos iba a lograr poner un hombre en la Luna antes de que termine la década. Y ya estábamos en 1962, o sea que faltaban 8 años nada más y todavía estaban en pañales. Y encima, este discurso, que lo dijo de una vehemencia, con una gran vehemencia, lo dijo en medio de un contexto histórico bastante adverso, porque para ese entonces los rusos ya habían logrado estos acontecimientos que estamos viendo aquí, a la izquierda. Había logrado colocar el primer satélite artificial en órbita, el Sputnik 1, allá arriba en octubre de 1957, y al mes siguiente, en noviembre de 1957, el primer ser vivo en órbita, la perra laica, que vemos allí. Luego, en abril de 1961, Yuri Gagarin se transforma en el primer ser humano en órbita, colocado con éxito, obviamente. Ahí al lado vemos la famosa nave Vostok 1, donde había logrado ese viaje. Y en 1962 Estados Unidos recién pudo ir a la saga de todos estos logros soviéticos. Había colocado un satélite artificial, había colocado ya el primer estadounidense en el espacio, pero todo lo hacía a continuación de los soviéticos. Parece increíble que una sociedad que estaba catalogada casi como campesinos habían logrado todos estos logros espaciales, y obviamente ese era el puntapié inicial para llegar a la Luna. La Luna era un objetivo geopolítico. Estamos hablando de una política de posicionamiento global, en el cual la Luna era el siguiente objetivo a conseguir. No los movía un objetivo científico, era un objetivo político, más que nada. Pero bueno, ¿de dónde habrá sacado Kennedy esta vehemencia, esta convicción que tenía para llegar a la Luna, si el contexto histórico hasta ahora le era total y completamente adverso? Bueno, 2 semanas antes de ese famoso discurso, Kennedy había estado acá, con este señor, llamado Wernher von Braun, el padre de la cohetería norteamericana, en Alabama, que eran los talleres donde se iban gestando las distintas etapas de este cohete, que se llama Saturno. El cohete Saturno es una familia de cohetes, que obviamente les resultará familiar, Saturno 5, es el exponente mayor de toda esa familia de cohetes, fue el que posibilitó la llegada del hombre a la Luna. Ese día, Kennedy había visto el lanzamiento de un cohete más pequeño, llamado Saturno 1, de unos 60 metros de alto, y el secreto residía en controlar semejante cantidad de poder. Los rusos han hecho cohetes muy similares, que a lo último vamos a ver que podían rivalizar en tamaño y en poder con el Saturno 5, pero nunca pudieron controlar ese poder de fuego. El cohete N-1 soviético estallaba en la plataforma de lanzamiento cada vez que querían hacerlo despegar. Sin embargo, el Saturno pudo controlar ese poderío, y acá vemos el hermano mayor, es el del Saturno 5 justamente. Esos motores que vemos ahí son los 5 motores de la primera etapa, lo primero que se enciende cuando despega el cohete, y consume 15 toneladas de combustible por segundo, los 5 motores. O sea, estamos hablando de un poder de fuego inimaginable para hacer ascender un complejo que pesa lleno 2.900 toneladas. O sea, un cohete Saturno 5 pesa 280 toneladas vacío y 2.900 lleno. O sea que es puro combustible durante el lanzamiento, que eso es lo que va, dejando, o sea, va aminorando su peso. Y ese era uno de los secretos de von Braun, que sea un cohete por etapas, porque a medida que iba ascendiendo, los tanques de combustible se iban vaciando, entonces ese volumen, ese peso era obsoleto, se descarta y podía encender la siguiente etapa ya en una órbita mucho más alta. Ahí residía justamente el poder del éxito de este cohete, que dicho sea de paso, fue el primer cohete espacial diseñado para seres humanos. Ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle eso. La primera etapa, la que vimos recién, es esta, desarrollada por la Boeing Company, situada en Nueva Orleans, con una altura de 42 metros, o sea, es la que está resaltada en rojo en este
este gráfico del Saturno V, y ahí lo vemos en todo su esplendor, en un edificio que se llama Edificio de Ensamblado Vertical, uno de los edificios más grandes al día de hoy, construido en una zona no urbana. Bueno, esta primera etapa, como vemos, fue desarrollada en Nueva Orleans, y por el tamaño que tiene, la única manera de poder transportarla desde Nueva Orleans hasta el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral era por barcaza. Bueno, aquí vemos la segunda etapa, es mucho más pequeña, llamada S2. Esta ya tenía un problema logístico un poquito más grande, porque fíjense, fue desarrollada por la North American en California, o sea, del otro lado de la costa de Estados Unidos, y la única manera de transportarla también era por barcaza, por el tamaño que tenía. Tenía un alto de casi de 25 metros y un diámetro de 10 metros. Y la única manera de transportarla, habíamos dicho, era por barcaza. O sea, tenía que remontar el Océano Pacífico, atravesar el Canal de Panamá y luego remontar el Océano Atlántico hacia la península de Florida, donde sigue estando, por supuesto, el Centro Espacial Kennedy, Cabo Cañaveral, y el edificio de ensamblado vertical, que es el que estamos viendo acá, el interior, ¿verdad? Y después ya la tercera etapa, que es la más pequeña, pero a la hora de presentar un viaje a la Luna, la más importante. La etapa S4B, también desarrollada por la Douglas Aircraft en California, pero al ser un poquito más pequeña, ya tiene casi 18 metros de alto y 6,60 metros de diámetro en la parte superior, la más pequeña, ¿verdad? Y 10 metros en la parte inferior. Esto posibilitó poder llevarla por avión, pero era un avión desarrollado exclusivamente para poder transportar semejante complejo. Bueno, con estas tres etapas, ensambladas una arriba de la otra, ya estamos suponiendo de que va a superar los 100 metros de altura, cosa de que lo superaba ampliamente. Arriba de esas tres etapas, la carga útil, lo que estamos viendo acá. La nave espacial Apolo. Allí en la punta estamos viendo a los tres astronautas sentados en su lugar en el momento del lanzamiento, lo que se llama módulo de mando o módulo de comando, es la nave principal. Después viene el módulo de servicio, que es donde están alojados los tanques de combustible, que va a posibilitar el viaje a la Luna de esta nave. Y en la parte inferior, el módulo lunar, el módulo donde dos de esos tres astronautas se van a trasladar para iniciar el descenso a la Luna, ¿verdad? Esta carga útil va acoplada arriba de las tres etapas que vimos recién. Ahí la vemos, digamos, enlatada, lista para acoplarse de manera vertical en las tres etapas que vimos recién. Y ahí vemos al cohete más grande y más poderoso de toda la historia al día de hoy, el Saturno V, ensamblado en la configuración para un viaje lunar. La foto que vemos acá corresponde a la misión Apolo 4, una misión no tripulada, que constituyó el primer lanzamiento del Saturno V. Una prueba total y completamente exitosa que le dio la confianza a la NASA, a la Agencia Espacial Norteamericana, para poder proseguir con todos los otros ensayos previos antes de poder pretender poner un hombre en la Luna, nada menos. Bueno, lo que habíamos dicho recién, el Apolo, el Saturno V, el cohete más grande, fíjense el tamaño en comparación con los otros dos cohetes de naves tripuladas. El cohete Saturno V, obviamente, es el más grande de todos, y allí vemos la nave espacial Apolo en configuración para el viaje lunar, con el módulo lunar acoplado, digamos, en la nariz del módulo de mando. La cápsula del medio es la cápsula Gemini, que es una cápsula para dos astronautas, situada en el cohete Titán, que es el cohete del medio. Fíjense que descomunal la comparación de tamaños, ¿verdad? Y la cápsula Mercury, la más pequeña de todas, la que está allí abajo, que es el proyecto que compitió con el programa Vostok, el de Yuri Gagarin, al inicio de la década del 60, lanzado por un cohete Atlas, que es el último que está allí. El cohete Atlas y el cohete Titán, los dos más pequeños, eran cohetes que lanzaron seres humanos al espacio, pero provenían directamente de misiles intercontinentales, balísticos, o sea, máquinas de guerra. No eran aptos para lanzar seres humanos. Por lo tanto, el lanzamiento para estos astronautas, pobres astronautas que estuvieron allí arriba, fue brutal. O sea, apremiaba el tiempo. Los rusos también estaban corriendo con el tiempo y era ver quién llegaba primero a la Luna, quién desarrollaba primero los proyectos previos para ir a la Luna. Primero había que ir a la órbita terrestre, digamos, ensayar a ver cómo se comportaba una nave, cómo se comportaba un hombre en órbita, primero durante unos días, después durante una semana, después durante 12 días, que es lo que iba a durar un viaje a la Luna, ida y vuelta. Y entonces el primer programa Mercury, el que vemos allí abajo de todo, para un astronauta, decían que la cápsula era tan pequeña, pero tan pequeña que no entraba en la cápsula, decían que se la ponía, como si fuera una prenda. Iba tan estrecho que no sentía los efectos de la microgravedad ni de la ingravidez. Si alguno tuvo la oportunidad de ver la película First Man, la película de Neil Armstrong,
podemos ver que él, antes de volar en Apolo 11, voló en la misión Gemini 8, el cohete del medio, el Titán, donde iban 2 astronautas, y en la película recreó exactamente cómo fue ese lanzamiento tan brutal. Cuando los astronautas que participaron en Mercury y en Gemini participaron en Apolo, se llevaron la sorpresa de que al ver semejante tamaño, uno dice, va a ser un despegue, un lanzamiento terrible, pero no. ¿Por qué? Fue mucho más suave para ellos, a pesar del terrible poderío que tenía en comparación con los otros 2 cohetes. Porque fue un cohete espacial diseñado exclusivamente para seres humanos. Ese fue uno de los grandes logros de von Braun, justamente. Pero el cohete Saturno V, con eso solo no llegamos a la Luna. Es una pieza más en todo este rompecabezas que estamos viendo acá. Y acá es donde podemos ver, puede resolverse parte del misterio de cómo se desarrolló una tecnología desde cero para ir a la Luna en 8 años, desde aquella proclama y propuesta de Kennedy. Bueno, el Saturno V ya lo hemos desgranado un poquito. Allí abajo vemos unos gráficos del módulo de mando con capacidad para 3 astronautas, desarrollado por la North American, y el módulo lunar con capacidad para 2 astronautas, desarrollado por la empresa Grumman, una empresa de aviones. Allí vemos el chip lunar. Eso apareció tardíamente ya en las últimas misiones Apolo, las misiones 15, 16 y 17, ya las últimas misiones, donde al desarrollar ese pequeño chip o rover lunar, pudieron hacer exploraciones mucho más lejos y mucho más largas. Eso fue desarrollado por la Boeing en conjunción con la General Motors. O sea que los que tenemos un auto Chevrolet podemos estar orgullosos de ser parte de la compañía que desarrolló el primer chip, las primeras ruedas en otro mundo. Y allí yo sé que muchos deben estar viendo esa computadora que está allí, ¿no? Una pieza clave para llegar. O sea, podemos tener el cohete más poderoso del mundo y de la historia, la nave espacial más avanzada del mundo, un chip lunar, un traje espacial que permite no solo vivir, sino también trabajar en el espacio. O sea, el astronauta está sometido a rigores de vacío, de radiación, y además no solo lo tiene que proteger con una atmósfera igual y presión igual a la de la Tierra, o sea, es una nave espacial en miniatura, sino que además le tiene que permitir trabajar. Los guantes es la parte más difícil para desarrollar en un traje espacial. ¿Por qué? Porque en la mano solo tenemos 17 articulaciones, y es justamente las herramientas, la parte del cuerpo que necesita manipular las herramientas muy precisas para tomar muestras en la Luna, por ejemplo. Y como nombrábamos recién, la computadora, que en aquel entonces prácticamente también estaba en pañales. Si bien ya existía la tecnología de discos rígidos, no se podía usar un disco rígido en una computadora en el espacio. ¿Por qué? Porque la radiación la podría alterar inmediatamente. O sea, se utilizó una memoria de tipo soga. Yo pienso que es un tema apasionante, un tema aparte, el tema de la computadora del Apolo. Y en esto participó un argentino llamado Ramón Alonso. Ahora lo vamos a ver. Todo esto que vemos acá se desarrolló en paralelo. O sea, mientras una empresa desarrollaba el módulo de mando, otra el módulo lunar, los contratistas desarrollaban las 3 etapas del Saturno V, otra empresa que se llamaba ILC desarrolló el traje espacial, y ninguna empresa desarrolló la computadora. La computadora la desarrolló el Instituto Tecnológico de Massachusetts. O sea, una entidad universitaria, cosa que llamó mucho la atención, sobre todo a IBM, que no le gustó nada que los hayan dejado de lado, para que el MIT ocupara su lugar para la computadora más importante de toda la historia. Pero bueno, había un elemento muy importante en el MIT. Había un investigador llamado Rick Draper, y en ese equipo se encontraba este señor, Ramón Alonso, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, uno de los tantos argentinos que colaboró en el desarrollo de la arquitectura de esa computadora, que llevó la nave espacial Apolo a la Luna con éxito. Y allí vemos, ya que hablamos de argentino, al señor César Ciamarella, de la Universidad de Florida. Él fue el arquitecto de los tanques de combustible de la tercera etapa del Saturno V, la S4B, la que está allá arriba de todo, que se puede decir que es la más importante a la hora de un viaje a la Luna, como lo vemos acá. Un viaje a la Luna tipo es este que vemos acá. Una vez que despega el Saturno V, consumiendo esos 15 toneladas de combustible por segundo, solamente está encendido durante 2 minutos y medio, nada más. Una vez que llega a unos 60 kilómetros de altura, es descartada la etapa 1C y se enciende la etapa S2. La etapa S2 se va a encender por unos pocos segundos nada más y la va a situar a la nave Apolo a unos 150 kilómetros de altura. Es una órbita más bien baja. A partir de allí, la etapa S4B, que es la que vemos acá, se va a encender en 2 tiempos. El primer tiempo va a colocar a la nave espacial Apolo en una órbita terrestre, a 180 kilómetros de altura, durante 2 horas y media, más o menos. Ese es el tiempo que van a tener los astronautas para chequear con Houston
si la posición orbital está bien, si todos los sistemas de la nave están bien, combustibles y motores, y ahí, a partir de ahí les van a dar el OK para encender el motor por segunda vez para ejecutar esta maniobra que vemos acá, la inyección translunar. Acá empieza el viaje a la Luna. Acá es donde el motor se enciende para vencer la gravedad terrestre e iniciar un viaje a la Luna que va a durar un promedio entre 3 y 4 días. Pero está lejos de ser rutinario ese viaje de 3 o 4 días. Porque acá viene una de las maniobras más delicadas del Apolo. Justamente quien no baja a la Luna, en este caso Michael Collins, era el encargado de separar el módulo de mando de la etapa S4B, girar 180 grados para acoplarse con el módulo lunar, con los pequeños motores laterales sacarlo de la etapa S4B y volver a girar 180 grados para empezar el viaje a la Luna hasta llegar a la órbita lunar luego de 3 días de viaje más o menos. La órbita va a ser a partir de entre los 95 y 100 kilómetros de altura de la superficie lunar. Esto más que nada, este gráfico es para ver 2 cosas. Primero, que obviamente durante esos 3 o 4 días de viaje la Luna se va moviendo y la computadora tiene que calcular la trayectoria, no a dónde está la Luna cuando despegaron, sino a dónde va a estar dentro de 4 días cuando lleguen. Y una cosa que quería resaltar es que la velocidad más o menos promedio es de 3.900 km por hora, pero contrariamente a lo que uno puede pensar, durante el viaje de ida no va acelerando, va aminorando la velocidad. ¿Por qué? Porque la Tierra, con su fuerza de gravedad, va tirando constantemente de la nave Apolo. Entonces recién cuando se cumplen las quintas, sextas partes del vuelo, recién ahí venció a la gravedad terrestre y se apodera la gravedad lunar de la nave y recién ahí va a poder acelerar hasta llegar a su destino final, que es la órbita lunar. Bueno, una vez situado en órbita lunar, el módulo lunar se va a desprender con 2 astronautas, 2 de los 3 se trasladaron a su interior y comienza la etapa de descenso propulsado. Sabemos que en la Luna no hay oxígeno, no hay aire, no hay nada que pueda frenar, o sea, un paracaídas sería total y completamente obsoleto durante la hora de descenso. Entonces, ese motor que vemos allí, el motor principal del módulo lunar, es el que va a oficiar de retrocohete y para aminorar la velocidad a medida que va descendiendo, o sea, va perdiendo altura. Esa es una de las cosas que también tenía que controlar la computadora. O sea, había 2 computadoras, una en el módulo de mando para llegar a la Luna y otra en el módulo lunar para calcular la altura y la velocidad de descenso sin estrellarse y sin tampoco poner demasiado poder y volver a ascender. Una vez instalados en la Luna van a poder desplegar sus elementos científicos, tomar muestras y si todo va bien, regresar con éxito. Bueno, todo esto parece fácil, pero no fue para nada fácil. La misión Apolo 11 fue la primera misión en descender con éxito en la Luna, pero previo a eso se necesitaron muchos vuelos de prueba. De las misiones Apolo 1 hasta las 6 fueron vuelos no tripulados, donde se probaron distintos aspectos de motores. Y esta misión que vemos acá, Apolo 7, fue la primera misión tripulada, pero no fueron a la Luna. Realizaron un ensayo en órbita terrestre. Acá vemos la etapa S4B, pero sin módulo lunar. Estamos en octubre de 1968 y hubo muchos problemas en la Grumman para desarrollar el módulo lunar, por ende no tuvieron tiempo y tuvieron que lanzar sin módulo. Pero la prueba resultó exitosa porque acá ejecutaron la prueba de giro de 180 grados y apuntaron a donde tenía que estar el módulo lunar, allí donde está esa pequeña marca roja. Y salió todo muy bien, a pesar de que los astronautas se llevaron re mal con Houston, se pelearon entre ellos, se pelearon con los médicos, y obviamente cuando volvieron a la Tierra, los echaron de la NASA. Pero bueno, eso es una historia aparte. Y en Apolo 8, la que vemos allí, también todavía la Grumman no llegaba con el desarrollo del módulo lunar, resolvieron dar un golpe tecnológico y mediático. Resolvieron enviar la tripulación a la órbita de la Luna, sin descender en ella porque no había módulo lunar, ya para diciembre de 1968, y allí pudieron primero poner a punto todos los sistemas de vuelo y de guía, porque era lo que iba a ser necesario para un descenso lunar. O sea, poder con su computadora guiar a la nave y llegar a la Luna, nada menos. Y pudieron tomar esta histórica foto que vemos acá, la Tierra vista desde la Luna, a 400.000 kilómetros de distancia. Muchos dicen que movimientos ecologistas nacieron a partir de esta foto, de ver la distancia y la pequeñez y la fragilidad de la Tierra a no tanta distancia, ¿verdad? Fue un viaje que ya lo había pensado Julio Verne 100 años antes, alrededor de la Luna, nada menos. Bueno, por fin sí aparece el módulo lunar, la misión Apolo 9, que vemos acá, testeó el módulo lunar en órbita terrestre, todavía no se animaban a ir a la Luna, además había muchas cosas que probar. Ahora, Apolo son 2 naves, el módulo de mando y el módulo lunar. Y en Apolo 10 sí testearon módulo de mando y módulo lunar en órbita lunar, y el módulo lunar bajó hasta 15 kilómetros de la superficie, se arrimó bastante.
Después vamos a decir por qué nos animaron a bajar. Y yo sé que puedo estar hablando de Apolo 9 y Apolo 10 y deben estar preguntándose qué hacen Charlie Brown y Snoopy ahí, ¿verdad? Bueno, habíamos dicho que a partir de ahora hay dos naves. Apolo lleva un módulo de mando y un módulo lunar. Hay que diferenciarlos con nombres. La primera vez, para Apolo 9, no se mataron mucho los astronautas pensando en nombres. Cuando vieron al módulo lunar dijeron que tenían forma de araña, entonces le pusieron araña, Spider. Y el módulo de mando estaba envuelto en una especie de película de celofán azul para evitar rayaduras y abolladuras durante el traslado. Y le pusieron Gumdrop, que quiere decir caramelo, pues estaba envuelto con un caramelo. Entonces la NASA dijo, muchachos, pónganle el nombre un poco más decoroso. Bueno, entonces para Apolo 10 dijeron, bueno, vamos a ponerle Charlie Brown y Snoopy. ¿Por qué? Porque Jules, el dibujante caricaturista de Snoopy, les había regalado estas caricaturas que vemos acá, no cobró honorarios por eso, fue ad honorem. Y con el tiempo Snoopy, al día de hoy, sigue siendo la mascota oficial de la NASA y sigue siendo un premio para todos los ingenieros que desarrollen e innoven tecnologías para vuelos tripulados. El que desarrolla una tecnología, innova tecnología para la seguridad de los astronautas, se hace acreedor a un premio Snoopy que al día de hoy sigue vigente. Y así llegamos a la gran tripulación, a Apolo 11. Neil Armstrong había sido seleccionado como comandante, veterano del Grupo 2. Luego Michael Collins, allá lo vemos ahí arriba, piloto del módulo de mando, y Buzz Aldrin había sido originalmente nombrado como piloto del módulo de mando, pero él decidió bajarse a piloto del módulo lunar, que sería el número 3. ¿Por qué? Porque él tenía la esperanza de bajar a la Luna y de ser el primero, de ganarle a Neil Armstrong. Después, bueno, no lo pudo lograr eso, porque por una cosa tecnológica muy sencilla, un tecnicismo muy sencillo. La compuerta se sitúa en el medio de los dos astronautas del módulo lunar y se abre hacia adentro y hacia la derecha. O sea que del lado izquierdo estaba Neil Armstrong, solamente él podía bajar. El módulo lunar no tiene asientos y ya iban a tener puestos los cascos y las mochilas, o sea que tampoco se iban a poder intercambiar de lugar, porque el módulo lunar solo dejaba espacio para ellos dos, nada más. Y es una tripulación muy curiosa, porque es la única que estaba integrada por 3 veteranos, los 3 ya habían tenido un vuelo anterior en el programa Gemini, y curiosamente los 3 pesaban y medían lo mismo. Pesaban 74 kilos y uno con 79 de estatura, y tenían prácticamente la misma edad, 39 años. Bueno, acá estuvieron un poco más decorosos porque Apolo 11 tiene el peso de la historia para elegir un nombre. El módulo de mando se iba a llamar Columbia, como la nave de Julio Verne, que había ideado para su historia en alrededor de la Luna y de la Tierra a la Luna. Y el módulo lunar se iba a llamar Águila, tal como lo vemos ejemplificado acá en el patch, en el logo de la misión. Para que no tenga una visión amenazante, la rama de olivo que originalmente iba a tener en el pico fue trasladada a las garras, y podemos ver que la figura del águila fue tomada, lo confesó Michael Collins, fue plagiada de un dibujo de una revista de National Geographic. Pero bueno, se lo podemos perdonar, por hacer la gran hazaña lunar, se lo podemos perdonar a Michael Collins haber tomado prestado el diseño del águila de la National Geographic, que como vemos fue trasladado olímpicamente, textualmente al patch que hoy conocemos como Apolo 11. Como ellos interpretaron que era una misión que involucraba a toda la humanidad, no tiene los nombres de los astronautas. Y el número 11 se trasladó de números romanos a los números arábigos para que puedan ser seleccionados, puedan ser leídos por todo el mundo, sin importar el idioma, ¿verdad? Pero bueno, siendo una misión que ahora sí tenían que descender, tuvieron un entrenamiento mucho más excesivo. Acá lo vemos a Neil Armstrong y a Buzz Aldrin ya entrenando con los trajes de superficie, cómo iban a operar las cámaras que iban a estar enganchadas en el pecho, la cámara Hasselblad, y cómo iban a operar los instrumentos de toma de muestras de la superficie. A pesar de que iba a ser una misión breve, la caminata lunar duró 2 horas y media nada más, y fue la única que hicieron. En contraste con las últimas misiones Apolo, que ya hicieron 3 caminatas, con el ship lunar incluido, de 7 horas y media cada una. Lo que vemos acá, esta reunión que vemos acá, es una reunión de tripulantes de Apolo 10, que ya habían vuelto, y Apolo 11 que estaban a punto de despegar. Apolo 10, habíamos dicho, se había acercado hasta 15 kilómetros de la superficie con el módulo lunar. Y en esos 15 kilómetros de altura sobrevolaron el Mar de la Tranquilidad, el lugar donde iba a alunizar Apolo 11. Y Tom Stafford, que lo vemos allí en la punta de la mesa, el comandante de Apolo 10, le dice a Neil Armstrong, que está ahí a su lado, que había visto rocas muchísimo más grandes que las que habían podido ser detectadas por telescopios o por sondas espaciales lunares que habían estado orbitando la Luna. Ellos con el ojo humano a 15 kilómetros de altura vieron rocas mucho más grandes, lo cual ofreció un panorama mucho más inquietante.
¿Por qué? Porque el Mar de la Tranquilidad fue elegido justamente por ser un lugar llano, con pocos cráteres y pocas rocas, porque lo que más importaba antes de la ciencia era, primero, ganarle a los rusos. Habíamos dicho, ese es el primer objetivo de la misión Apolo. Y segundo, la seguridad de los astronautas, que no se maten, que vuelvan vivos. Y le dijo que había rocas tan grandes que si el módulo lunar llegaba a sobrevolar eso, se salga de ahí. Y si no tenía lugar donde alunizar, a pesar de esas rocas, aborte la misión. Que no pierda la vida tratando de alunizar. O sea, lo llenó de muchísima más inquietud de la que tenían. Bueno, y además todavía no estaba definida la fecha de lanzamiento. Tenían fecha en julio o tenían fecha en agosto. Mientras tanto, el 20 de mayo de 1969, el cohete Saturno V es sacado del edificio de ensamblado vertical, donde se estuvo ensamblando previamente. Ahí lo vemos al edificio en su esplendor. Tiene unos 160 metros de alto y unos 3.600.000 metros cúbicos de capacidad. Es tan grande este edificio que días de mucha humedad, a veces se forman nubes allí adentro y llueve ahí adentro. Una cosa de loco. Es un día soleado con mucha humedad afuera y a veces se forman nubes, se condensa la humedad ahí adentro y llueve ahí adentro. Fíjense el tamaño que tiene comparado con los autos del parque automotor que está allí. Y ese edificio pequeño que vemos es el Firing Room, la sala que controla el lanzamiento hasta que el cohete sobrepasa la torre de lanzamiento. Una vez que sobrepasa la torre de lanzamiento, ahí lo toma Houston, que está en Texas, a 1.000 kilómetros de distancia. Pero en la fase previa y hasta que sobrepasa la torre de lanzamiento, lo toma el Firing Room, el control. Se va trasladando lentamente desde allí a la plataforma, que está a 7 kilómetros de este lugar. Tarda más de 7 horas porque el crawler, la oruga que va llevando el cohete, se mueve a 1,5 kilómetros por hora, nada más. El día del traslado, el 20 de mayo del 69, los 3 astronautas estaban presentes, pero los vemos un poco desanimados, con cara de cansados. Estaban cansados. Entrenaban 15 horas por día y todavía no sabía cuándo iban a despegar. Si despegaban en julio o despegaban en agosto. Entonces, al entrenar tanto, uno al no tener el objetivo de cuándo iban a despegar, no saben cuándo se termina esto. Estaban pero muy desmoralizados. Entonces se vino la hora de la verdad y la hora de definir cuándo iban a despegar. Acá vemos otra vista. El cohete se dirigía al pad A, había otro pad que se llamaba el pad B, 2 pads de lanzamientos. Desde ahí también se lanzó el transbordador espacial en los últimos 30 años. Aquí vemos otra panorámica tomada desde un helicóptero. Y esta es una de las que me encantan, porque pueden ver la base del crawler comparado con personas y vehículos que se estaban trasladando en ese momento, acompañando el andar del vehículo, ¿no? Y bueno, acá vemos justamente el post-entrenamiento que tenían a nivel geológico, porque ellos eran pilotos 100%. Lo importante era alunizar, ver un lugar exacto para alunizar, o sea, ellos son pilotos 100%, pero una vez que estuvieran en la Luna tenían que investigar la naturaleza de la superficie y tenían que saber qué rocas tomar y cuáles no en el poquito tiempo que iban a estar. Entonces, científicos, geólogos de la NASA, los entrenaron un poco como para decir, bueno, traigan unas muestras representativas que nos indiquen la verdadera naturaleza de la Luna. Trajeron 21 kilos esta primera misión. Muy poco comparado con las que vinieron después, que ya llevaron instrumentos mucho más sofisticados y se quedaron más tiempos. A ellos 2 astronautas que vemos allá arriba eran los suplentes de Neil Armstrong y de Buzz Aldrin. Son Jim Lovell y Fred Haise, quienes después tuvieron la mala suerte de ser titulares en Apolo 13. La famosa Houston tenemos un problema. O sea, fueron suplentes en Apolo 11 y cuando les tocó ser titulares no pudieron llegar. Y allí lo vemos descansando en un momento del entrenamiento, ¿verdad? Bueno, ¿cuándo despegamos? ¿En julio o en agosto? Se realizó una conferencia telefónica con mucha dificultad porque algunos de estos responsables estaban en Washington, otros estaban en el Centro Espacial Kennedy, otros estaban en Houston. Y bueno, hacer una conferencia telefónica en la década del 60 era muy dificultoso. Hoy sería más fácil, hoy habrían hecho un grupito de WhatsApp diciendo despegue en julio, despegue en agosto. Dijeron, bueno, cada uno expone sus razones y en 2 minutos lo resolvían. El primero que expuso fue el señor Charles Berry, que es el cirujano de a bordo, el médico de todos los astronautas, y él dijo que estaban sobreentrenados los astronautas, que estaban cansados y que ya realmente necesitaban definir por una o por otra fecha. Luego está con este mapa de la Luna el señor Rocco Petrone, que era el director logístico del Centro Espacial Kennedy, donde iba a despegar el Saturno V. Allí abajo está George Low, el gerente general de la NASA. Luego viene Dick Slayton, el jefe de astronautas. Astronauta él y jefe de astronautas. O sea, él designaba quién iba y quién no iba en tal misión, una especie de dios para sus compañeros. Luego está Samuel Phillips,
que es el encargado del programa Apolo, también propuso que la fecha sea julio, y allí arriba, con un gesto muy serio, lo vemos al temible Gene Kranz. No era muy temible, pero era bastante firme en sus decisiones. Era director de vuelo. Se lo ve personificado en la película Apolo 13, si la vieron, con el actor Ed Harris. El programa Apolo, en una misión Apolo, tenía 4 directores de vuelo, porque cada 8 horas los equipos se iban rotando y sus directores también. Pero de 4 directores de vuelo, ¿por qué lo llamaron a él? Porque él es el que iba a estar de turno en el momento que alunizaran. Entonces él es el que iba a decir si estaban listos o no. Bueno, en definitiva, todos ellos tomaron la decisión para que el lanzamiento sea el 16 de julio de 1969. Fecha histórica, el lanzamiento de Apolo 11. Ese día los astronautas fueron despertados a las 4 de la mañana, desayunaron, siempre el desayuno era con el jefe de astronautas, Dick Slayton, lo vemos allí, los astronautas titulares y los suplentes. Era una especie de rito y de tradición. A las 5 de la mañana empezaron a ser colocados sus trajes, ahí lo vemos a Neil Armstrong, a Buzz Aldrin y a Michael Collins. Y una vez colocados ya los trajes presurizados, ya salen respirando una mezcla de oxígeno puro, o sea, la atmósfera que respiran dentro de esos trajes ya es una atmósfera completamente aislada de la que respiramos nosotros. Por eso ya salen con los cascos puestos. Y a eso de las 6 de la mañana abordan el Astrovan, la camioneta que los va a llevar hacia donde está emplazado el Saturno V. Desde esa altura de casi 111 metros de altura, que era lo que medía el Saturno V en todo su esplendor, pudieron ver las playas de Cocoa Beach y Cabo Cañaveral, donde se apostó más de 1 millón de personas a lo largo de toda la ruta, los 34 kilómetros de ruta que había, para ver el lanzamiento. Lo que vemos allí arriba son justamente los autos, camionetas y personas que ya se habían apostado desde días antes. Y abajo vemos los 3.500 acreditados entre periodistas de todo el mundo, incluso argentinos también. Era tan grande la cantidad de gente que se había apostado, era verano aparte, que cuenta la leyenda que en los poblados vecinos lo primero que se acabó no fue ni la comida, ni la bebida, ni las baterías. Lo primero que se acabaron fueron los relojes despertadores. ¿Por qué? Porque el lanzamiento estaba programado para las 9:30 de la mañana y ya venían de noches de hacer fiestas, la fiesta de la cuenta atrás, la fiesta de la cuenta regresiva, fiestas privadas, fiestas particulares. Y obviamente hubiera sido una picardía llegar hasta ahí y quedarse dormido después de una festichola. Entonces dijeron, bueno, compraron relojes despertadores para no perderse el espectáculo que se venía. Y bueno, acá vemos algunos argentinos que estuvieron presentes en el momento del lanzamiento de Apolo 11. Allí arriba lo vemos al señor Teófilo Tabanera, presidente de la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, hoy la CONEA, nuestra agencia espacial, estuvo presente en todos los lanzamientos Apolo. Allí abajo está el señor Eduardo Roca, que fue el embajador argentino en Estados Unidos. Allí el señor Omar Meinet, de la Comisión de Observadores de la provincia de Santa Fe, presenció el lanzamiento de Apolo 11. Y allá arriba, arrodillada en el pasto, la vemos a la periodista Mónica Caén d'Anvers, que fue la única periodista mujer para televisión argentina que cubrió para todos los argentinos el lanzamiento de Apolo 11. Bueno, aquí lo vemos a las 9:30 de la mañana, hora del Cabo Cañaveral, despega el Saturno V. Esta es una imagen que me encanta porque se puede ver a pleno el poderío de esos 5 motores que en conjunto consumían esas 15 toneladas de combustible por segundo. Y esta visión no es de Houston, es la del Firing Room, la habitación que está al lado mientras van controlando el lanzamiento. Tienen un gran ventanal donde tienen, digamos, una visión del Saturno mientras despega. Y esta es una foto que siempre me encantó poner, porque es la de Von Braun en el momento que estaba despegando su hijo pródigo en la misión más importante de todas, Apolo 11. Su gran desarrollo y su gran diseño, el Saturno V. Bueno, durante el viaje de ida, la Tierra se va haciendo cada vez más pequeña y obviamente la Luna se va a hacer cada vez más grande durante ese trayecto. Y ahí se aprovechó. No era rutinario para nada, pero ahí se aprovechó para hacer algunas transmisiones por televisión en vivo y otras filmaciones que fueron pasadas después al regreso, ¿no? Esta es una de las filmaciones que se hacían para mostrarlas después. La mayoría las protagonizaba Buzz Aldrin, como lo vemos acá. ¿Por qué? Porque era el más locuaz, el más simpático, el más centrador, y era el que iba mostrando todos los aspectos técnicos del interior de la nave. Y mucha gente decía, y sigue siendo al día de hoy, el más mediático de todos. Bueno, Buzz Aldrin confesó después que fuera de cámara tenía una especie de machete, un papelito, y enumeraba todos los datos técnicos de toda la computadora de a bordo. Entonces decían, ¿qué memoria que tenía? No tenía ninguna memoria, tenía justamente un machete fuera de cámara. Y este mapa que vemos acá es
el lugar donde podía alunizar Apolo 11. No había muchos lugares donde podía alunizar. ¿Por qué? Porque tenía que ser un lugar seguro para los astronautas y además tenía que ser en una zona ecuatorial. El rectángulo ese que vemos ahí es la zona donde podían alunizar. Tenía que ser en una zona ecuatorial. El momento en que iban a iniciar el descenso tenía que ser por el este. O sea, la nave cuando entraba en la órbita lunar ingresaba por el oeste, luego sobrevolaba la cara oculta de la Luna y durante ese momento no hay comunicación, la Luna interrumpe las comunicaciones. Y al emerger por el este, por allá, recién ahí Houston toma el control nuevamente y dice, recién ahí pueden iniciar la maniobra de descenso. Especialmente como era la primera vez, quería que toda la maniobra se desarrollara del lado visible. Y luego, a partir de ahí empiezan a descender. A medida que van descendiendo, ya con el módulo lunar con sus 2 astronautas, van perdiendo altura, pero también se mueven en el plano horizontal. Por eso podían llegar a desplazarse hacia el oeste. Allá donde dice Apollo Landing Zone, zona del alunizaje de Apolo, ahí descendió Apolo 11, en el Mar de la Tranquilidad. Había otros aspectos, por ejemplo, el Sol tenía que iluminar desde el horizonte y no desde arriba, porque al iluminar desde el horizonte iba a provocar la mayor cantidad de sombras posibles. Entonces, las rocas, las salientes, los cráteres iban a proyectar sombras muy grandes para que los astronautas las pudieran ver. Como pueden ver, la superficie lunar es una superficie monocromática, toda gris, y es muy difícil ver detalles si el Sol estaba en el cenit. Bueno, durante el descenso no podía ser más inoportuno, tronaron adentro de la cabina del módulo lunar las alarmas 1201 y 1202. Obviamente Armstrong no tenía ni idea qué significaba eso. Él estaba viendo dónde descender y empieza a llamar a los gritos a Houston y decir, ¿qué quiere decir alarma 1201 y 1202? El encargado de sistemas estaba en una sala contigua, la sala de control de Houston, se llamaba Jack Garman, pero todo el mundo le decía Garflash. ¿Por qué? Por este acontecimiento que vamos a relatar. Él tenía en su escritorio esta especie de machete donde tenía todas las alarmas. La tenía en su escritorio, abajo de un vidrio, todas las alarmas. Y de pronto ve la alarma 1201 y 1202, que están por ahí arriba. Eso era sobrecarga de datos de la computadora. No había que abortar, no hacía falta abortar. Pero había que decidirlo enseguida. El módulo lunar ya estaba descendiendo y le quedaba muy poquito tiempo. Entonces Garman, ¿qué hace? Agarra el papel, sale corriendo y dice, 1201 y 1202 no es grave, pueden alunizar. Salió a los gritos para hablar al jefe de control que estaba en la sala contigua. Y bueno, mientras van descendiendo, ahí esa luz azul que vemos allá es la luz de contacto. Lo primero que cualquiera de las patas que toca la superficie lunar, ahí se enciende la luz de contacto y se apaga el motor principal. O sea, los últimos 2 metros lo hace con el motor apagado. Y con el dato de Garman, Garflash, Steve Bales fue quien tomó la decisión, no el director de vuelo, sino el control de misión de Houston. Él es el que tomó la decisión de decir, pueden alunizar. Tuvo menos de 2 segundos para tomar esa decisión. Podía decir, desciendan, y había un problema, y se mataban, o podía decir, aborten, y no había ningún problema, y se hubieran perdido de ser los primeros hombres en la Luna. La responsabilidad cayó en la espalda de Garman y en la espalda de Bales. Ellos son 2 grandes héroes, además de Armstrong y Aldrin, que posibilitaron el descenso lunar. Y una vez descendidos, acá estamos viendo las primeras fotos tomadas por el hombre de otro mundo. Eran las 4:30 de la tarde del domingo 20 de julio, hora argentina, y ya habían descendido con éxito, pero faltaban 6 horas más para que pudieran ponerse los trajes y darles el ok para salir a la superficie lunar. Mientras tanto, tomaron desde las ventanillas estas fotos. Bueno, por fin, el 20 de julio de 1969, los primeros hombres descienden del módulo lunar. La cámara que vemos ahí estaba fijada en un costado del módulo lunar, una cámara de televisión, que estaba adosada y fue accionada por el mismo Neil Armstrong en el momento que estaba descendiendo. Luego, a los 15 minutos, desciende Buzz Aldrin, y una vez establecidos, toman la cámara que estaba adosada en el módulo lunar y la trasladan a un trípode para poder ser vistos por todo el mundo, junto con el módulo lunar que lo vemos allí de fondo, ¿verdad? Había otra cámara, además, que es la que vemos ahí. Es una filmadora que estaba en la ventanilla de Buzz Aldrin. Era una filmadora que filmaba un cuadro por segundo y podía desde adentro mostrar esta imagen de Armstrong mientras estaba descendiendo. Y hace poco hubo un hallazgo al procesar estas imágenes para el 50 aniversario. Una de las pocas como esta, que fue depurada, y es una de las pocas donde puede verse el rostro de Neil Armstrong, primer hombre en la Luna, en el momento que había completado su descenso, ¿verdad? Y esta es otra foto, no es muy buena, pero es otra foto, una de las poquitas fotos del primer hombre en la Luna, de Neil Armstrong.
Hay un mito que dice que no hay fotos de Neil Armstrong en la Luna, que la mayoría de las fotos las tomó Armstrong y quien aparece es Aldrin. Pero es falso. Esta es una de las pocas fotos donde Neil Armstrong está fotografiado. Pero todas las fotos que nosotros tenemos en nuestro inconsciente colectivo, las que decimos el hombre a la luna y las fotos famosas, las clásicas, que son estas, en todas son Buzz Aldrin. Hubo como una especie de pacto de caballeros. Neil Armstrong fue el primero, pero las imágenes que hoy todos conocemos son Buzz Aldrin. Incluso la del primer pie que pone la primera huella en la luna, en realidad no es el primer paso ese. Neil Armstrong colocó su pie izquierdo como primer pie en la luna, y ese claramente que vemos ahí es un pie derecho. Era una foto, un pie de Buzz Aldrin, justamente. La foto se la tomó él mismo. Pero bueno, más allá de esas formalidades, instalaron instrumentos científicos en la Luna, un sismógrafo, un espejo retroreflector, que lo vemos ahí, que es uno de los pocos experimentos que todavía funcionan en la Luna, porque puede ser apuntado desde un rayo láser, desde un observatorio astronómico, y el rayo láser que vuelve, rebotado por el espejo, puede, digamos, demostrar si la Luna sufrió algún pequeño cambio en la órbita, o si se produce algún sismo, o cualquier otro instrumento de medición, digamos, precisa que sea necesario medir, ¿verdad? Este sí es el centro de control en Houston, mientras siguen atentamente las imágenes del desarrollo de la misión. Y una vez terminada la caminata, la recolección de muestras, el módulo lunar despega de la Luna. Ahí vemos que despega la fase ascendente. Hay una fase descendente, que es la que queda abandonada para siempre en la Luna, y esa escalerilla que vemos ahí, donde queda abandonada para siempre, quedó fijada una placa, que es la que vemos acá, que es la que dice, aquí los primeros hombres del planeta Tierra pusieron sus pies en la Luna, en julio de 1969, vinimos en paz por toda la humanidad. Le dieron el carácter de ser una misión que involucró a toda la humanidad. Los resultados científicos fueron y son compartidos por la comunidad científica a nivel mundial, o sea, una entidad que ya trasciende la NASA misma. Y acá vemos la fase ascendente de regreso, captada por Michael Collins. Se puede decir que esta es la famosa anti-selfie, la mayor anti-selfie del mundo, porque Michael Collins tomó esta foto y se puede ver de fondo a la Tierra, con toda la humanidad, pasada, presente y futura, en ese mundo, más Neil Armstrong y Buzz Aldrin, que están allí en la fase ascendente del módulo lunar, pero el único que no salió de toda la humanidad fue quien tomó la foto, que es Michael Collins. Muchos dijeron que tuvo que ir al psicólogo después de esta foto, pero bueno, no sé si será verdad o no, pero más allá de la chanza resulta una imagen muy, muy elocuente. Bueno, después la fase ascendente se acopla con el módulo de mando, que estuvo en órbita con el pobre Michael Collins solito allí esperándolos. Los astronautas se trasladan a su interior con las muestras. La fase ascendente se descarta, es estrellada deliberadamente en la Luna para provocar sismos y medirlos con esos instrumentos que dejaron. Y luego comienzan la inyección transtierra, o sea, la maniobra que les va a posibilitar vencer la gravedad lunar e iniciar el viaje de vuelta a la Tierra, que va a durar unos 3-4 días más o menos. Luego el módulo de mando y el módulo de servicio se separan y el módulo de mando cae en el océano, rescatado por un portaaviones que ya los estaba esperando, tenían un punto prefijado exacto, ya los estaba esperando en el momento del rescate. Bueno, fue una recepción un poquito extraña, porque no se sabía si en la Luna podía haber bacterias o algún tipo de organismos desconocidos y si podían contraer alguna enfermedad. Entonces los ranas lo primero que hicieron, les arrojaron unos trajes biológicos, aislantes, y los metieron en esta cabina, que tiene el tamaño de un vagón de ferrocarril. Durante 21 días estuvieron ahí. Se comieron pobres unas cuarentenas, o sea, ahí están sus 3 respectivas esposas, pero recién las pudieron tocar y abrazar 21 días después. El pobre Neil Armstrong cumplió 40 años allí adentro, el 5 de agosto. Pobre Neil Armstrong su cumpleaños lo pasó allí adentro, aburrido. Pero bueno, después de esos 21 días, ahí sí, ya vinieron los viajes por el mundo, las recepciones, recibidos como héroes que realmente fueron. Incluso en una gira a nivel mundial que los trajo acá, a Buenos Aires, el 2 de octubre de 1969, o sea, poquitos meses después de la gran hazaña, Neil Armstrong y Michael Collins vinieron a la Argentina. Aquí los vemos, fueron recibidos por el entonces presidente de facto Juan Carlos Onganía. Buzz Aldrin no pudo venir en ese momento, pero sí vino para el 10º aniversario. En el año 79 sí estuvo en Argentina. Y bueno, como parte de esa gran gira mundial, los astronautas nos honraron con su visita. Y muchos pueden decir, ¿Apolo 11 fue la única misión? No, hubo muchas más, hasta Apolo 17, o sea, Apolo 12. Apolo 13, que no llegó, la sabemos, por el famoso Houston tenemos un problema. Y después vinieron Apolos 14, 15, 16 y 17. Hasta diciembre del 72,
la humanidad gozó de vuelos tripulados a la Luna, tenía una conciencia planetaria. Pudieron traer muchísimas muestras, pudieron ir a lugares ya fuera de la zona ecuatorial, más hacia el norte y más hacia el sur, y trajeron muestras representativas de distintas zonas geológicas lunares, lo que nos dio la pauta de que la Luna es un cuerpo que nació prácticamente al mismo tiempo que la Tierra, tiene unos 5.500 millones de años de edad, y se puede decir que hoy el 90% de lo que sabemos de la Luna fueron gracias a las rocas que trajeron las misiones tripuladas. Es una de las cosas que yo soy muy hincha con eso. Yo soy muy hincha de los vuelos tripulados por sobre los vuelos no tripulados. Muchos dicen los vuelos no tripulados son más seguros, pueden viajar millones y millones de kilómetros, no demanda tanta energía ni tantos sistemas de vida para protegerlos. Pero el ojo humano y el conocimiento humano ha posibilitado traer rocas que hoy nos han dado las pautas del origen de la Luna, el origen de la Tierra, el origen de todo el sistema solar. Es un gran legado científico que nos deja a partir de ese gran desarrollo tecnológico que lo motivó la Guerra Fría, fue un hecho político. ¿Y cómo nos agarra hoy el 50 aniversario, 50 años después? Bueno, el presidente Donald Trump está un poquito cebado, dice que en 4 años vamos a volver a la Luna con un cohete llamado SLS que todavía no está desarrollado. El proyecto se va a llamar Artemisa, dice que en 4 años volvemos a la Luna. La tecnología está, no es que no está. Lo que no está es el financiamiento. Pero bueno, se supone que el programa Artemisa incluye que una astronauta mujer, como podemos adivinar en esa figura estilizada, sea la primera en descender en este nuevo programa lunar, que dicho sea de paso se llama Artemisa porque en la mitología era la hermana melliza de Apolo. Volver a la Luna es necesario, significaría tener un trampolín para explorar el sistema solar, que el hombre pueda ir a Marte incluso. Pero lo más importante de todo es que las nuevas generaciones todavía están maravillados en el 50 aniversario, ¿no? Al menos es lo que digamos, pregonan y proclaman en este logo que estrenó para este 50 aniversario, como el próximo gran paso de ir a la Luna y de llegar a Marte. Eso es lo que propone la NASA en este momento y eso es lo que se maravilla mucha gente, ¿no? Los actuales nerds, los futuros nerds están ansiosos de que volvamos a la Luna y bueno, tengo una hija de 10 años que dice que va a ser la primera mujer en Marte y yo le creo. Mientras tanto, hoy por hoy nos seguimos maravillando con este gran logro de la humanidad. Eso es lo que reflejo en este libro llamado Huellas en la Luna, el primer libro editado en castellano en nuestro país sobre todo este gran logro espacial. Nada más, muchas gracias. ¿Preguntas para Diego? ¿Alguna? ¿No? Ahí va. Sí. Gracias. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Usted dijo que al principio la misión Apolo fue más que nada con fines geopolíticos. ¿Usted cree que lo mismo aplicaría ahora que se quiere llegar a Marte o es más por amor a la ciencia? Es otro contexto. O sea, ¿podría volver a ser un contexto geopolítico si mañana los chinos dicen estamos en condiciones de ir a la Luna y se aprestan a volver a la Luna? Volvemos a tener una prioridad geopolítica. La prioridad que hoy existe para volver a la Luna es una prioridad más bien científica y económica. Ya se han descubierto minerales que son escasos en la Tierra y muy abundantes en la Luna, como el helio 3, en el polo sur lunar. Ahí apuntaría a volver el programa tripulado a Artemisa. O sea, ya sería un fin más económico y científico, obviamente. No tan geopolítico. Sí. Sí, la pregunta es, ¿cuánto costaría el plan Artemisa? Muchísimo dinero. Se estima que el programa Apolo en su momento costó 30.000 millones de dólares, pero de aquel entonces, o sea, con la inflación, porque Estados Unidos también tuvo inflación, hoy el programa Apolo costaría más de 100.000 millones de dólares. El programa Artemisa, yo puedo calcular que puede llegar a costar incluso el doble, porque propone, si bien aminorar costos con el tema del lanzador, por otro lado los va a incrementar con una especie de mini estación espacial que quiere desarrollar alrededor de la Luna, que va a ser una especie de puente entre el lanzamiento de la Tierra y el alunizaje. Además implicaría desarrollo de trajes espaciales que se está haciendo, y prometieron un desembolso para arrancar de 1.600 millones de dólares, que a mi modesto entender es muy poco dinero, y para arrancar y todavía no se ha hecho, así que hay que esperar y ver qué pasa. Sí. Muchas gracias por la charla, muy interesante. Y Gracias. con los tiempos y tamaños que estuviste describiendo,
¿qué pasa con las necesidades fisiológicas de los tripulantes? Bueno, las necesidades fisiológicas es un tema aparte, porque la nave Apolo era una nave para ir a la Luna y volver, no era una nave para vivir, no es una estación espacial como la que hoy conocemos. El desarrollo para paliar las necesidades fisiológicas que tuvieron los astronautas fueron pañales con gel, que en aquel entonces no existían y hoy son de uso común en todo el mercado. O sea, los pañales con gel que hoy conocemos para bebés es un desarrollo directo de la tecnología espacial desarrollada en aquel entonces. Obviamente se van a seguir contemplando de la misma manera. Además, los astronautas durante su estadía y durante su viaje a la Luna tuvieron una alimentación acorde para no tener tantas necesidades fisiológicas, especialmente durante las caminatas lunares. Es algo que se desarrolló en su momento y obviamente se va a seguir desarrollando. Hoy por hoy la estación espacial sí tiene baño, tienen otro tipo de dieta, pero ellos viven entre 6 y 10 meses en el espacio y es un lugar para vivir. En cambio, la nave Apolo no era un lugar para vivir, una nave para ir y volver, ni baño tenía. Así que se desarrolló en su momento y se va a seguir desarrollando actualmente. Buenas, muchísimas gracias, muy buena charla. Mi pregunta es, ¿qué tan avanzada están las propuestas o las iniciativas privadas de todo lo que tiene que ver con la exploración espacial y qué tanto están aportando a este macro objetivo de volver a la Luna y a otros cuerpos? Bueno, es una muy buena e interesante pregunta, porque por un lado, los privados, como Virgin Galactic, como Elon Musk, que están desarrollando logrando muy buenos objetivos en muy poco tiempo, lo han hecho con el know-how, o sea, con la experiencia previa de la NASA. Y en este momento todavía no hay una especie de competencia de la NASA y los privados y los estatales, pero llegado el momento van a tener que, digamos, colaborar unos con otros si se quiere lograr este objetivo de llegar en 4 años, ¿no? Las empresas privadas hoy ocupan lugares del Centro Espacial Kennedy, se los alquilaron a la NASA, al Estado, pero son lugares que no pueden pasar, o sea, es un lugar, una empresa privada. Entonces no sabemos muy bien qué es lo que están haciendo. Pero cada tanto se descuelgan con lanzamientos exitosos de cohetes reutilizables y esa es la clave. O sea, reutilizar un cohete, o sea, que un cohete despegue y después que aterrice y se vuelva a usar, es la clave, porque esa es la parte más cara de una nave espacial y la más compleja. Y lo están logrando. O sea, yo pienso que el aporte va a ser muy grande, muy significativo, sobre todo si se quiere lograr esto en tan poco tiempo. Muchas gracias, Diego. A ustedes. Fuerte aplauso, por favor. Gracias a todos. Muchas gracias.